expresidente de la democracia cristiana, ex senador y ex canciller de la República. Con ustedes, Ignacio Walker. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta nueva temporada de Discrepemos, y vamos a seguir un poco en el tema internacional como fue con nuestra última entrevista con Pablo Cabrera. Estamos aquí con Ignacio Walker, ex canciller de la República de Chile. Ignacio, ¿cómo estás? Encantado, Juan. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por poder darte un tiempo y venir para acá a conversar de Chile y el mundo. Están pasando muchas cosas. Aquí estamos. Vamos de lo general a lo particular, vamos del mundo y después entramos a nuestro país. Para los que no se acuerdan, Ignacio Walker acá fue el canciller cuando se hizo la APEC en Chile el año 2004. Yo estaba en primero medio. Noviembre del 2004. Aquí fue un evento internacional de las economías más grandes del mundo, en las que vienen, todos los presidentes de los países con las economías más grandes, y entre medio ahí Chile, muy bien, y vino Vladimir Putin, George Bush, Hu Jintao y así muchos otros personajes. Pero el personaje que a mí más me llamó la atención de esa época, yo como joven niño, era el sultán de Brunei. ¿Tú estuviste con él? ¿Cómo se fue a manejar con alguien como un sultán? Decían que había que tirar pétalos de rosa en el suelo para que él caminara. Lo que pasa, Juan, es que cuando nace la APEC, este acuerdo de cooperación del Asia-Pacífico, a comienzos de los años 90, que fue una iniciativa de Australia y Japón, que fue creciendo mucho. Entonces, cuando uno está entre los socios fundadores, Brunei entró como en los años 90, uno queda ahí, ¿no? Y estas 21 economías... Aclaremos que son 21 economías y no estados, porque estaba Taiwán, ¿no es cierto? Está el tema de China. Bueno, entonces fue una iniciativa tan exitosa, porque el mundo camina hacia el Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico. Hay que recordar la famosa frase de Kissinger en los años 90, ¿no? El eje de la política mundial va del Atlántico al Pacífico. Asia-Pacífico, Japón, Corea, China, y ahora Indo-Pacífico, porque el tema de la India, ¿no es cierto?, es un tema del futuro. Entonces, dentro de las 21 economías estaba el sultán de Brunei, que causó mucho impacto, había muchos reportajes de prensa, justamente porque ¿qué hace el sultán de Brunei aquí, no? ¿Dónde queda Brunei? Claro, y aparte obvio. porque era exótico. Claro. Era muy, muy extraño, pero volvamos... Pero quiero decir, perdón, esa reunión de la APEC, yo era ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, cosa que descubrí después de asumir. Muy bien. Claro, porque en todos los países desarrollados hay ministro de Relaciones y otro de Comercio. Aquí es el mismo. Y nosotros fuimos anfitriones de la más grande reunión internacional que ha tenido lugar en Chile en la historia. Iba a haber una segunda, ¿te acuerdas?, con el presidente Piñera. Tocaba con Piñera, pero fue el estallido. Claro, exacto. Y la COP25 y que la también PEC, se se frustraron las dos, pero fue una experiencia inolvidable. En lo personal, pero por supuesto para el país. Hay una fotografía muy icónica, la mencionaba ya un poco al principio, que aparece el presidente Ricardo Lagos conversando con Vladimir Putin y con George Bush, vestidos de guaso, con poncho de guaso. ¿Crees que un escenario así es posible ahora? Mira, la PEC ha seguido funcionando cada 2 años, en fin. Siempre hay una foto oficial con atuendos locales. Esa es la tradición. Yo creo que sí, que a pesar de todo se mantiene este foro, porque es un foro, es un acuerdo, no tiene un peso burocrático. La PEC tiene esa idea que es muy flexible, que abarca, el 70-80% del PIB mundial, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente es de las iniciativas que todavía mantiene la posibilidad de conversar entre quienes discrepan o discrepamos. ¿Y se puede conversar ahora tranquilamente entre medio de Vladimir Putin y Donald Trump? Yo lo veo medio complicado. Es difícil. Ahora, mira, Donald Trump siempre ha creído que Putin es su amigo. Sí, por supuesto. Ahora, puede haber sido al principio, el presidente Trump tiene esta idea de los strong men, que se llaman los hombres fuertes, son hombres fuertes, salvo algunas mujeres, Sheinbaum. Él tiene un respeto importante, y le tenía hasta hace poco respeto a Meloni, luego de que Meloni optó a defender al Papa en vez de defender a Trump. Pero no solo el Papa. Ella, ¿no es cierto?, consideró que era inaceptable esta declaración del presidente Trump sobre el Papa. Se negó a formar parte del Consejo de la Paz del Medio Oriente. ¿Verdad? Y se negó a la acción de liberación del Estrecho de Hormuz. ¿Te acuerdas que fue una petición después de la cual el presidente Trump dijo son unos cobardes, refiriéndose a los países de la OTAN? Entonces, Giorgia Meloni ha tenido mucha independencia. Para mí una sorpresa grata. Lleva 3 años en el poder, récord.
en los últimos 70, 80 años en Comparto Italia. eso, una sorpresa grata. Parecía ser más facha, dirán algunos, de lo que ha sido Es que ella en la viene gestión. del movimiento social italiano, que era un movimiento neofascista. Y en su juventud hay muchas declaraciones de ella, de reconocimiento por Mussolini. Sí, po. ¿No? Pero ha sido muy inteligente, muy pragmática, y la política exterior perfectamente alineada con la Unión Europea. Resultó ser más europeísta de lo que era en campaña. Mucho más, y separación de aguas no solo con Trump, con Víctor Orbán. Sí. Son bancadas distintas en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Otro gran derrotado, Víctor Orbán hace poco, después de 16 años. 16 años. Y 16 años que, ojo, reconozcamos que él fue modificando las leyes para poder perpetuarse bajo su sistema político y salir electo. Y ahí yo le destaco algo al nuevo primer ministro: ganar bajo las reglas de Orbán. Porque al final él armó un poco esa posibilidad de salir reelecto con facilidad. Peter Magyar. Peter Magyar viene del Fidesz. Fue cercano a Víctor Orbán. Sí, po. Víctor Orbán fue elegido, fue reelecto 4 veces, pero fue instalando este illiberal democracy, ¿no? La democracia iliberal. Que parece liberal, pero no. Que no lo es. Mira, hoy día en la ciencia política se habla de los autoritarismos electivos. O sea, regímenes que fueron elegidos democráticamente, pero que han devenido en prácticas autoritarias. Bueno, fue derrotado por Peter Magyar, y Peter Magyar es pro Unión Europea. Víctor Orbán era muy crítico, ¿no? Es pro democracia liberal. Víctor Orbán era muy crítico por definición, y ganó principalmente por enarbolar las banderas de la transparencia, Total. la probidad contra la corrupción. Orbán yo creo que perdió en gran parte como por eso. Quizás no hay mucha diferencia entre los votantes que votaron por Orbán en su momento y que ahora votaron por el nuevo primer ministro. Sin embargo, quedaron chatos de la corrupción. Absolutamente. Ahora, si tú te fijas, el grito en la calle, ese domingo de la victoria, Sí, yo me Europa. emocioné. Bueno, Europa, Europa, Europa. O sea, Total. Europa como sinónimo de libertad, ¿no? Eso fue notable, sobre todo entre los jóvenes. Cientos de miles de personas, porque Peter Magyar arrasó en esta elección. No fue igual Casi que la tiene elección. 2/3 Sí, casi, le faltó en poco. el Parlamento. No, sí, fue una gran derrota Así es. para Orbán. De hecho, suele llamar la atención también ese impacto del triunfo. Oye, preguntándolo así, viene a la chilena y viene en grosso modo, en el escenario mundial actual, ¿cómo veis la cosa? Bueno, con mucha preocupación, hay mucha incertidumbre. En una frase, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo? El tránsito desde una sociedad con reglas, el orden internacional de 70, 80 años, desde la Carta de San Francisco de Naciones Unidas, a una sociedad sin reglas, sin instituciones, donde impera la ley del más fuerte, los intereses de las grandes potencias, ¿no? Entonces, en la era Trump hay mucho de esto. Yo creo que eso es muy preocupante, obviamente, porque es casi un estado hobbesiano, ¿no? Thomas Hobbes, el estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, el desprecio de Donald Trump por el derecho internacional, por el multilateralismo. Entonces, ahora, Mark Carney, ojo, el primer ministro de Canadá, muy interesante. Buenos discursos. Muy bueno. El de Davos, yo lo recomiendo. Es brillante. 23 minutos en Davos, brillante. Entonces, Mark Carney va más lejos. Dice, no solo hay una transición, hay una ruptura del orden internacional liberal con liderazgo de Estados Unidos durante 70, 80 años. ¿Crees que fracasó la promesa del orden liberal internacional? No. Mira, una de las plataformas de Michelle Bachelet, que es candidata, ¿no es cierto?, a la Secretaría General de Naciones Unidas, en su visión hacia atrás, es justamente rescatar lo mejor de Naciones Unidas en los últimos 80 años. ¿Qué es lo mejor? Avanzar a una sociedad con reglas, crear instituciones, la Corte Internacional de Justicia, los acuerdos de Bretton Woods con Banco Mundial, Fondo Monetario, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, sus pactos complementarios, la creación de la Corte Penal Internacional para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, ¿no? Entonces, Naciones Unidas ha jugado un rol muy importante. ¿Tiene un problema? ¿Está en una crisis? ¿Necesita reforma? Evidentemente que sí. ¿Qué reformas? Bueno, una reforma hacia adentro fundamental es fortalecer la Secretaría General. Mira, Naciones Unidas es un gran ente burocrático, tiene 110.000 funcionarios, 30.000 de los cuales dependen de la Secretaría General. La Secretaría General tiene poder. Entonces, en la crisis de Naciones Unidas actual, en que se requiere eficacia, desempeño, reforma, se requiere un liderazgo político, no técnico, no burocrático, político, ¿no? Y yo creo que Michelle Bachelet
cumple con esas condiciones. Entonces, ¿qué puede sustituir a Naciones Unidas? ¿La conferencia de Davos? A veces pareciera que sí. O ese acuerdo, ese club de paz de Donald Trump. El Consejo de Paz. No, pero ese que hizo armar Donald Trump de como... pero que duró como 48 horas. Y que habían puros países que no se caracterizaban mucho como por ser muy buena onda. Esa ceremonia, ¿te acuerdas donde estaba Trump en la mesa? ¿No? Y pasaban uno a uno, casi un besamano, de los 20 y tantos países concurrentes. Ojalá hubiera una paz en el Medio Oriente, el Consejo de Paz pudiera crear un ambiente, pero más bien fue una postura muy mediática, ¿no?, de Donald Trump. Él tiene, como tú sabes, una buena opinión de sí mismo. Por supuesto, la mejor. La autoestima no le falla. Bueno, pero en fin, estamos hacia allá, hacia un mundo sin reglas. ¿Es relevante Latinoamérica en este contexto? No tiene ninguna voz en el mundo de América Latina. Cero. No serio? tiene voz. Mira, Kissinger preguntaba, cuando yo quiero hablar con América Latina, ¿a quién llamo? Bueno, en cambio, cuando uno quiere hablar con Europa, ¿a quién llama? Francia, a Ursula Inglaterra. von der Leyen. Ahora, Ursula claro. von der Leyen, la Comisión Europea. Entonces, América Latina se ha hecho crecientemente irrelevante, salvo países como México, como Brasil, BRICS, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tienen importancia, pero América Latina está completamente fragmentada. Tienes el CELAC, ¿no?, el Consejo de Estado Latinoamericano, UNASUR, CARICOM, SICA, Mercosur, ¿Cuál sirve? muy poco, porque hay el presidente Lagos, a quien acompañé en mi época de canciller, siempre decía en las reuniones, ¿no?, cómo terminar con esta fragmentación, con esta superposición de esquemas de integración regional o subregional. Mira, Europa, el mayor logro de integración en la historia de la humanidad. Sí. Eso es la Unión Europea. ¿Cómo partió Europa? Los acuerdos del acero y el carbón entre Francia y Alemania. Economía. Claro, después el Pacto de Roma del año 56, 57 con 6, 7 países. Después vino la Comunidad Económica Europea. O sea, después el Pacto de Tránsito, Libre Tránsito, ¿no es cierto?, en Europa. La gente sintió que este esquema de integración le respondía a muchos aspectos de su vida cotidiana. En América Latina es todo lo contrario. Empezamos por arriba, grandes discursos, lo que yo llamo la macrocefalia política, burocrático-administrativa, porque somos descendientes de los Borbones, digo yo. Claro. Entonces, los esquemas de integración regional, subregional, han fracasado. América Latina no tiene voz internacional, pero debe tenerla. La primera prioridad de Trump en su doctrina de seguridad nacional de noviembre es el Western Hemisphere, el hemisferio occidental que abarca, en nuestro lado, decía. claro, desde Canadá hasta América Latina entera. ¿Y cuáles son las oportunidades que ves tú de Chile en esto? ¿Tiene alguna ventaja comparativa? Porque tampoco somos una economía grande a nivel mundial. Brasil opaca todo el resto de la economía en Latinoamérica y más encima tiene su propio idioma. Entonces, ¿qué puede hacer Chile acá? ¿Cuál es el aporte Chile tiene un de Chile? rol muy importante que jugar. ¿Por qué? Porque tiene un cierto soft power, un poder blando. Joseph Nye creó esta figura en los años 90. O sea, Chile tiene una cierta respetabilidad internacional, ¿no? ¿Por qué? Por su adhesión al derecho internacional, al derecho a los tratados. Mira, ¿por qué China firmó el primer tratado de libre comercio en el mundo con Chile? Que me tocó firmarlo a mí, el año 2025, en la época del presidente Lagos. Porque a través de 2005. 2005. Sí, el 2025 fue el año pasado. No, 2005. 2005, hace 20 años. Bueno, después voy a contar una anécdota sobre eso. Entonces, China decide firmar con Chile, hay una estrecha relación de muchas décadas, porque veía a Chile y lo ve como un springboard, una plataforma para América Latina. ¿Por qué? Porque hay certeza jurídica, porque hay Estado de Derecho, porque los contratos valen. Entonces, yo te decía... O sea, ¿somos decentes? Claro, y respetados y respetables. Cuando nos tocó firmar ese Tratado de Libre Comercio, el reunión de la PEC, en Corea del Sur, el año 2005, el intercambio comercial de Chile y China eran 6.000 millones de dólares. Hoy día son 60.000 millones de dólares. 10 veces. Ese es el Chile que se abre al mundo, que cuenta con una respetabilidad, con un respeto, con un poder blando, que es muy interesante porque justamente esos principios que son inherentes a la política exterior chilena, son lo que el mundo requiere a una escala más global, ¿no? Chile se caracteriza por tener tratados de libre comercio muchos.
De hecho, se tiraba un poco el chiste en su momento que Ricardo Lagos, país que se encontraba, país con el que firmar Tratado de Libre Comercio. Yo recuerdo mucho esa época. Se veía muy positivo en su época esta apertura de Chile al mundo con estos tratados, pero ahora que todo es tan inestable, tanta guerra, a Trump de repente le da la cuestión y dice, ¡ay, aranceles! ¿Se nos vuelve un problema todos esos tratados que firmamos o no? Todo lo contrario, una ventaja. ¿Por qué? ¿Qué son los tratados de libre comercio? Esto es muy importante que se entienda. Acceso preferente a los mercados. Eso es un tratado de libre comercio. Básicamente arancel cero, en el caso de Chile. No, hay 79 países con el 88% del PIB mundial que son nuestras red de tratados, ¿no es cierto?, comerciales o de libre comercio. Entonces, imagínate lo que ha significado para Chile en términos del esfuerzo exportador, la apertura externa, liberalización del comercio. Mira, cuando firmamos ese tratado, el año 2005, el 83% de nuestras exportaciones eran cobre y molibdeno. Hoy día la fruticultura, la agricultura, los salmones, la industria forestal, el vino, ¿te fijas o no? Hay una tremenda diversificación. Ahora, en la era de los aranceles, ojo, que la Corte Suprema, tú sabes, en Estados Unidos, declaró que Trump no tiene facultad para fijar aranceles. Hoy día están devolviendo 177 mil millones de dólares, que es lo que les ingresó por aranceles en el último año, por Plata el fallo perdida. de la Corte Suprema. Plata perdida. Claro, claro. Entonces Chile tomó una decisión estratégica. Hubo por ahí una pugna ideológica, ¿te acuerdas de la primera etapa del presidente Boric con el subsecretario de Relaciones Económicas, el TPP-11? Y las side letters que no sirvieron de nothing. Side letters y no sé qué. Bueno, finalmente se aprobó, ¿no?, el TPP-11 en buena hora. Entonces, mira, en Chile, en los últimos 40 años, si uno piensa, ¿cuál es el gran consenso? La apertura externa. Tú ves la elección presidencial. ¿Quién propuso subir aranceles, proteccionismo? Eduardo Artés un poquito, pero no mucho, ya. Pero el gran consenso en Chile es la integración al mundo, la apertura externa, la liberalización del comercio. Y estos tratados son funcionales a ese objetivo. Y vale tener esa mirada ahora teniendo un presidente Trump en Estados Unidos que apela a lo contrario, proteccionismo, lo de América para los americanos, suena hasta peronista a veces, como de Argentina para los argentinos, pero... Bueno, nosotros hemos exportado como América Latina una experiencia que fue muy dudosa, muy cuestionada, que es la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Te acuerdas? En los años 50, 60, en América Latina, hay que industrializar al país para sustituir importaciones. Con ¿Cómo? Pedro Aguirre Cerda, subiendo ¿no? aranceles. De ahí para adelante, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. Eso es lo que está haciendo Trump. Industrializar, sustituyendo importaciones, subiendo aranceles con este proteccionismo, pero viene en retirada Trump. Porque como en Estados Unidos, a pesar de todo, hay un Estado de Derecho, el fallo de 6-3, incluyendo 2 votos conservadores que los puso ahí Donald Trump como presidente, es un signo muy alentador, muy alentador. Vamos un poco a nuestros vecinos y saliendo tal vez un poco del tema económico. A mí este tema me fascina porque también me causa un poco de risa, pero ¿qué onda las elecciones en Perú? Ayer leí que anunció el CERVEL peruano que el 15 de mayo, creo, vamos a saber contra quién compite Keiko Fujimori. ¿Qué pasa con el sistema político peruano y por qué nuestro CERVEL es tan bacán? Mira, pasan cosas increíbles. O sea, Perú ha tenido 8 presidentes en 10 años. Increíble. 8 presidentes en 10 años. La mayoría de esos, ellos condenados por corrupción. Uno se quitó la vida, Alan García. ¿No alcanzó a estar condenado? No alcanzó. Bueno, entonces fíjate, o sea, fragmentación, inestabilidad política durante 10 años, pero la economía ha tenido un presidente, Valverde, del Banco Central 20 años. Que se ha mantenido desde 20 años. Humala. 20 años, claro. Entonces, hay una contradicción aquí entre una cierta estabilidad económica, ¿no? Inflación baja, cuentas fiscales ordenadas, esfuerzo exportador, lo que están haciendo en minería, en agricultura, en fruticultura, es bien impresionante. Pero te fijas que es bien contradictoria. Una economía bastante estable, con muchos problemas de desigualdad, de pobreza, etcétera, ¿no? Y una política completamente inestable, completamente fragmentada. Explícamelo de esta forma. ¿Por qué sigue funcionando Perú? Por la economía. Y por mantener a esta persona en el Banco Central de forma constante. Bueno, Valverde es un símbolo, ¿no?, de esta estabilidad. Pero tú preguntabas una cosa muy interesante que la gente tiene que recordar en Chile. Pues. Nosotros a las 8 de la noche de una elección sabemos quién es el presidente de Chile. Y ya está el otro felicitando al que ganó, etcétera, y buena nadie onda. Impugna nada. ¿No? Aquí llevamos más de una semana
y van a pasar varias semanas antes de que conozcamos, porque el segundo puesto está muy disputado, ¿no? Sí, el primer lugar está claro con Keiko Fujimori. Casi 17% a Keiko Fujimori. ¿Crees que gane ahora? Como que Keiko Fujimori siempre está a punto, pero parece que 4 veces candidata. Sí, pero parece que fue tan terrible lo que hizo Fujimori en Perú que la gente prefiere votar por cualquier cosa, incluso por este candidato con el sombrero gigante, que por Keiko Fujimori. Mira, los analistas en el Perú, que los he estado leyendo en estos días, dicen que el antifujimorismo es más grande que el fujimorismo. Así parece. Y eso es lo que decide las elecciones en segunda vuelta. O sea, todos contra Fujimori, en este caso su hija, Keiko Fujimori. Claro, porque en los años 90 Fujimori instaló una dictadura. Disolvió el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, hizo aprobar una nueva constitución. Violó los derechos humanos horribles. Violó los derechos humanos, en la época del Sendero Luminoso, que fue todo muy terrible por lado y lado. Pero bueno, Vladimiro Montesinos, ¿te acuerdas? Los billetes. Su brazo derecho, los billetes. Los maletines con billetes, los Vladivideos. Ese era el caso. La gente reconoce que en Fujimori hubo un control de la inflación. Hay que recordar la hiperinflación previa, ¿no es cierto?, de Alan García, y el control de un cierto orden público respecto al Sendero Luminoso. La gente reconoce eso, ¿no? Pero más allá de eso, no hay mucho que rescatar, y por lo tanto, supuestamente el antifujimorismo va a ser más grande que el fujimorismo. Vamos con otro país que yo lamento mucho la situación que está atravesando, porque yo lo visité hace, creo que 15 años, y era un país espectacular, tranquilo, que es Ecuador. ¿Qué pasó con Ecuador? Pasó de ser como un pequeño oasis también dentro de Latinoamérica, junto con nosotros, por supuesto, y Uruguay, y ahora parece que como gobernado por el narco, con este presidente que trata de volver a dar tranquilidad a la gente, está peligrosísimo. Llegaron los carteles. Llegó el narcotráfico. ¿De dónde? Colombia y Venezuela, principalmente. Hay un conflicto, tú sabes, con Colombia, con el presidente Petro, sí. Con el presidente Noboa, pero en Ecuador ganó la tesis de la mano firme, la famosa tesis de la mano dura. Ahora, la alianza militar que creó el presidente Trump, ¿te acuerdas de la reunión de Florida a la que asistió el presidente José Antonio Cast ahora en febrero? El escudo de las Américas. El escudo de las Américas, the Shield of the Americas, y el escudero, claro, es Estados Unidos. Esa alianza militar se estrenó en Ecuador 2 semanas después, con la acción militar conjunta del ejército de Estados Unidos y el ejército de Ecuador. Entonces, la situación es muy compleja en un país que siempre ha tenido una histórica relación muy positiva con Chile. Sí, pues le vendimos armas. ¿Ah? Le vendimos armas. Ya. A mí me tocó como canciller del presidente Lago poner fin a ese incidente con una declaración que suscribimos con Rodríguez Cuadro, el canciller. Qué bueno. En junio del 2005, ¿cómo me voy a olvidar? Bueno, aquí se acabó ese tema, quiero decir. La guerra del CENEPA, ¿no? Sí. El año 90 entre Perú y Ecuador. Entonces es muy triste lo que está pasando en Ecuador, porque había avanzado mucho en democracia, en instituciones, ha tenido mucha inestabilidad, pero los narcos llegaron. Y el narcoterrorismo está ahí y los carteles están ahí. Me preocupa un poco eso del escudo de las Américas del presidente Trump con los presidentes de Latinoamérica, incluido José Antonio Cast, porque tal como tú mencionas, el estreno de ese escudo se hizo en Ecuador en este trabajo conjunto. ¿Podría acaso Estados Unidos, bajo ese mismo argumento, y el presidente Cast también, no sé, hacer una intervención en tema Cuicuy? No, yo creo que no, por el sistema institucional chileno, constitucional, no lo permitiría. Pero claro, uno se hace la pregunta, pues. Es que claro, podrían llegar tropas norteamericanas. Una alianza militar, Military Alliance, eso así lo llamó. Uno piensa en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 47, el TIAR, que fue un acuerdo de cooperación militar en plena Guerra Fría, comienzos de la Guerra Fría. Entonces, vamos para allá, eso sería muy peligroso, ¿no? Bueno, aparentemente esta alianza va contra los carteles, contra el narcotráfico, pero también contra las interferencias externas. Léase China. Claro. Entonces, bueno, esta fue una reunión, la de Florida, en el Donald Trump Resort, ¿no? En que se junta el presidente Trump con los países amigos de América Latina. Entre ellos estaban Nayib Bukele, ¿no es cierto?, El Salvador, Javier Milei de Argentina, José Antonio Cast de Chile. Y bueno, en el marco de esta doctrina de seguridad nacional, en que el hemisferio occidental es visto como una zona de influencia, de hegemonía. J.D. Vance habló de dominación. Sí. Acuérdate, el 3 de enero en Venezuela, ¿no es cierto?, la acción militar sobre Venezuela. Entonces, todo esto es bien complejo. A propósito de Venezuela, ya que lo mencionaste, ¿crees que la crisis venezolana es la gran causante de la crisis en toda Latinoamérica?
en cuanto a su economía o estos problemas, porque siento que desde que Nicolás Maduro llegó al poder, incluso desde el final de la época de Chávez, el tema de cómo se escapan los venezolanos de allá, de cómo se ha exportado lamentablemente de ese país también células terroristas, guerrilleras muy complicadas y de narcotráfico. Había un dicho muy malo de una persona que dice, bueno, cuenta la perra, acaba la rabia. ¿Con qué hay que acabar? Primero, nadie quiere imitar a Venezuela en América Latina. Tú sabes que en la lista, que en las encuestas en Chile, el país más detestado es el régimen de Maduro. Es que claro. Venezuela. Bueno, pero mira, lo de Venezuela no prendió en América Latina. Hubo un momento de gloria, el boom de los commodities, ¿te acuerdas? Con un barril a $150. Yo creo que prendió, pero colapsó. Bueno, el ALBA prendió porque había un boom de los commodities, había mucha plata que repartir, y estaba Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, pero esa alianza bolivariana que sí alcanzó a llegar a algunos países, incluso Chile tuvo por ahí algunas expresiones. Y buena onda con los Kirchner también. ¿Cómo? Y buena onda con los Kirchner también. Buena onda con los Kirchner, me consta, porque tuvimos una cumbre de las Américas en Mar del Plata ahí el 2005 que fue lamentable. Bueno, pero lo de Venezuela, la verdad es que va en retroceso. Ahora, Trump ha tenido la habilidad, creo yo, de encontrar a su nueva mejor amiga. La Delcy Rodríguez. Él está fascinado. ¿Por qué? Porque le hace caso. Le hace caso, pero ¿cuál es el pilar de esta relación? Poder y petróleo. Tal cual. No es libertad y democracia. Petropoder. No es libertad. O sea, María Corina Machado, a quien estimo mucho, está en el pipeline, en la lista de espera. Está fascinado con Delcy Rodríguez. Ahí no ha habido ningún cambio de régimen. Le es cómodo. Claro, obvio. Y está produciendo y exportando petróleo con inversión extranjera estadounidense, y por lo tanto, él quiso emular esto en Irán, bueno, desconociendo lo que es Irán, pero así estamos, pues, Juan. ¿Y Brasil? Me pasa con Brasil que además de un idioma distinto a todo el resto del continente, Brasil funciona como un continente en sí mismo. Entonces, cuando a veces dicen que la potencia de Latinoamérica es Brasil, y que básicamente nuestra voz se canaliza a través de Brasil, no lo siento tan así. ¿Qué pasa con los hispanos, los países hispanohablantes de aquí? Brasil es Lusoamérica, es Portugal, ¿no? Claro. Las bulas papales del Papa a fines del siglo XV, intercétera primera, intercétera segunda, tiró, ¿no es cierto?, una curva, de ahí para allá, Portugal, de ahí para acá, España. Y ahí estamos nosotros, en Hispanoamérica, o Latinoamérica, como se le llama desde la década de 1860, 70. Bueno, Brasil es un mundo aparte, es una región dentro de la región, tiene grandes relaciones internacionales. Itamaraty es una cancillería muy respetada, mucha relación con África, con los países africanos, y una estupenda relación con Chile. Sí, nos llevamos muy bien. Mi primera visita oficial fue a Brasilia con el presidente Lula en 2004, ahí estaba el presidente Lula, que sucedió a Cardoso, y con el canciller Celso Amorín, que sigue siendo su asesor. La relación entre Chile y Brasil es una relación muy, muy importante, muy fructífera. Cada vez vienen más. Cada vez veo más turistas brasileños acá. Oye, y la inversión y al revés. Y la inversión chilena en Brasil, en la celulosa, en muchos aspectos industriales. Es muy interesante. Oye, y a propósito de hablar de países con que tenemos buena onda, explícame por qué los chilenos, más allá del país como Estado, por qué los chilenos nos llevamos también con los mexicanos. Ah, sí, históricamente. Es que me pasa, yo conozco un mexicano en el extranjero, recuerdo a mis compañeros en el máster en España, o los colegas, los corresponsales mexicanos que conocí en Ucrania. Automáticamente nos llevamos bien. Yo creo que hay una razón más de fondo, que no es de Estado, de Cancillería, que son las rancheras en el mundo popular. ¿Es total eso? Eso es total. Yo, como parlamentario, tuve 16 años, representé una zona rural, Petorca, Quillota. Todos escuchan rancheras. Rancheras. Entonces, México a nivel popular son las rancheras, ¿no? Bueno, y a nivel político, siempre mira, Lázaro Cárdenas, en los años 30, el presidente de México, ¿a quién invitó con José Vasconcelos, que era su ministro de Educación, para colaborar en la educación primaria? Gabriela Mistral, que tuvo muchos años en México, ¿no? Bueno, el exilio chileno de la izquierda, el tiempo de Echeverría, en los años 70 fue una época de mucha generosidad por parte de México. Nuestro último acuerdo con el presidente Lagos en febrero del 2006, al terminar el gobierno, fue un acuerdo estratégico con México que se firmó con el presidente Vicente Fox, aquí frente a la Moneda, ¿no es cierto?, en el museo. Entonces, la verdad es que fluye esa relación con México por las más variadas razones, pero insisto, el arraigo popular
que tiene esta relación, eso, la ranchera. Eso se marca mucho, una cuestión cultural muy, muy potente. ¿Para qué hablar de lo y el turismo, ¿para qué decir? ¿Y para qué hablar chileno a México? Sí, y para qué hablar de Chile hacia México en cuanto a cultura? 31 minutos, Mon Laferte, los tres, los Funker, todos los que hicieron carrera. O sea, a nosotros se nos escucha en México. Eso es bien importante. Absolutamente. Oye, a propósito del presidente Lagos, ¿cómo está? Está complicado de salud ese video que él mandó hace 1 año y medio, que fue notable, yo encuentro, sí, ¿no? De una honestidad, ¿no? Diciendo, mire, tengo un problema de salud, me retiro de la vida política activa. No está bien de salud, lo visité con Genaro Arregada hace algunos meses, puede conversar, en fin, pero él ha decidido no participar de modo alguno en la política activa porque está padeciendo un cuadro de salud complejo. Me acuerdo, o sea, yo creo que el Frente Amplio fue muy injusto con él. Lo acusaron de ser el responsable de todos los males. A veces lo posicionaban casi que peor que Augusto Pinochet en cuanto a sus reformas económicas. ¿Para qué hablar del CAI y el Transantiago? ¿Cómo lo criticaban? Y la verdad yo creo que Ricardo Lagos es un presidente que le hizo grandes cosas al país. La gente olvida. O sea, yo creo que hubo una diferencia en Chile de cuando asumió el gobierno de Lagos y cuando terminó. Total. Esta semana en las clases que yo hago en la Universidad Católica de Valparaíso y de Chile, el tema fue Lagos, el gobierno de Lagos, la figura de Lagos. ¿Ah? Y no lo digo por haber sido su canciller y una persona con la que estuve cerca, no sé, 15, 20 años desde el plebiscito del 88, pero fue muy injusta la crítica del Frente Amplio. Casi fue el niño símbolo de las críticas al neoliberalismo, a la continuidad el más vendido de la izquierda, que perpetuó el sistema. Fue brutal. Y yo creo que no entendieron una frase muy clave de Ricardo Lagos una vez que visitó, si no me equivoco, la Legua, y que le pedía más acceso para esa comunidad, que él decía, primero hay que crecer mucho, y ahí me encargo yo de hacerle llegar las cosas. Yo creo que tiene toda la razón. Crecimiento con equidad. Claro. Esa fue la idea en los 4 gobiernos de la Concertación. Crecimiento promedio de 5% anual durante 20 años, que permitió reducir la pobreza desde un 40 a un 8,5%. Entonces es una crítica muy injusta. Lagos fue el primer socialista en llegar a la moneda del presidente Allende. Y había miedo. Pero ojo, había temor en Chile, y cuando trataron de hacerle lo que podría ser a la chilena un impeachment chileno, y si no fuera por Lavín y Longueira ahí, la cuestión, oye, ya cabros, calmados. Ok. Bueno, Lagos ganó en primera vuelta por 30.000 votos. Un voto por mesa. Un voto por mesa, Joaquín Lavín. Nunca se me va a olvidar esa frase. Un voto por mesa. Bueno, son 30.000 mesas. Fue la más cerrada que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Gobierno. Partió muy complicado porque teníamos la crisis asiática, ¿te acuerdas? Que golpeó muy fuerte. ¿Y qué hizo Lagos? Mucha gente le cobra esto. Yo creo que fue una cosa notable para el país. La agenda pro crecimiento. ¿Con quién? Le dijo Nicolás Aguirre, ministro de Hacienda, usted entiéndase con Juan Claro, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, y nombró a Vittorio Corvo presidente del Banco Central. Ese es un estadista, ¿no? Y no solo la economía recuperó 5 o 6% de crecimiento, Lagos terminó con 72% de aprobación. Me acuerdo perfectamente. El año 2006. Solo superado por Bachelet, primer gobierno, 82, creo. 82, sí. Exactamente. No, me acuerdo perfectamente. Aprovechemos esto y centrémonos en Chile, salgámonos un poco del mundo, que en esta franja de tierra entre el océano y la cordillera. Tú fuiste presidente de la democracia cristiana. Sí. ¿Cuánto queda de la democracia cristiana que tú presidiste en la actual? Mira, yo quiero creer que queda bastante, porque yo siempre he sido demócrata cristiano. Voy a morir demócrata cristiano. ¿Lo sigue siendo? Renuncié al partido, ¿no? Renuncié al partido, sí. Con la convención constitucional. Ahí renuncié al partido. Fui 5 años presidente. Es que ahí la DC, bueno... No, la DC votó a prueba y llamó a votar a prueba, y yo fui parte de la centroizquierda por el rechazo. Y después voté en contra el proyecto del Partido Republicano. Y yo creo que ahí, mira, el problema es que la democracia cristiana con esa señal se izquierdizó de alguna manera. Y Amarillos y Demócratas, que viene mucho de la democracia cristiana, se derechizó, ¿no? Incluso llamó a votar a favor. Sí. El proyecto constitucional de Kast, y está en el gobierno. Hay una ministra demócrata ahí. Yo no voy a personalizar en nadie, pero quiero decir... Mira, la democracia cristiana, Juan, tiene una historia en Chile increíble. Son 80 años, con 3 presidentes de la República, Frei Montalva, Patricio Aylwin, que ahora se cumplieron 10 años de su muerte, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que hizo un gran gobierno. Pero fome. Fome. Porque él es ingeniero hidráulico. Y él es muy fome. Él es fome. Pero fue
un gran gobierno. ¿Desde qué punto de vista? De las tareas de modernización y desarrollo del país, que fue notable. La integración al Asia-Pacífico, la infraestructura. Es que por eso te pregunto, ¿cómo un partido como la Democracia Cristiana, tan clave, con presidentes tan claves, con la Revolución en Libertad, con el presidente Elwin, que para los que no saben era experto en mediación, entonces como que calzaba perfecto el cargo que le tocó. El presidente de la transición. Totalmente, llegamos aquí a lo que yo llamo los restos de la DC. Mira, la Democracia Cristiana tiene hoy día 3 senadores y 8 diputados. En este escenario de fragmentación, con unos 15 partidos hoy día en el Parlamento, eran 22, con esa cantidad y calidad de parlamentarios, si actúan unidos, con autonomía, tú puedes hacer la diferencia. Asumió una nueva directiva, a Loro Ortiz, que lo conozco mucho, diputado por Concepción. Entonces, mira, yo espero que mi partido toda la vida, a pesar que renuncié, hace 4 años, por la razón que te expresé, pueda jugar un rol importante con autonomía, más hacia el centro, buscando acuerdos, haciendo concesiones recíprocas, porque ese es el rol histórico que ha tenido la Democracia Cristiana. Entonces te debe haber marcado mucho que la Democracia Cristiana haya decidido votar a prueba como para renunciar, teniendo la trayectoria y la historia que tú tienes tú con la Democracia Cristiana. O sea, yo soy nacido y criado. Yo nunca recuerdo haber ingresado a la Democracia Cristiana, porque mi madre era regidora por Pirque. Yo tenía 7 años, fue mi primera campaña, a los 7 años. Okay. Viví toda la época de Frei Montalva, de la mano de mi madre, aquí en Pirque, una comuna rural, que era el tema de los campesinos, ahí con Alejandro Guerrero, los areneros del río Maipo, los centros de madre, la escuela de Pirque. Entonces yo tengo ese recuerdo, ¿no?, del gobierno de Frei Montalva, que fue un gobierno increíble desde el punto de vista de la justicia social. Entonces yo soy nacido y criado y moriré demócrata cristiano desde el punto de vista político, de alma, doctrinario, de alma. Pero a mí me da mucha pena, mucho dolor haber tenido que renunciar, entre otras cosas. ¿Ves una amenaza del PDG de quitar esa representación como de centro que tenía la DC? No. Mira, el PDG es una aglomeración política bien difícil de definir. Tuviste la anterior bancada, ¿no? 6 diputados que quedó nada, ¿no? Y aquí ya van uno. Aquí ya uno. Sí, interesante las declaraciones que ha hecho. Bueno, hay 14. Ojo, más los 8 libertarios son 22. Estoy pensando en el gobierno, el presidente Kast, que no tiene mayoría en el Parlamento. Aquí hay un populismo de centro que se le llama. Comparto. Parisi ganó en las 4 regiones del norte. Hay un tema ahí con el norte, del cual hacerse cargo. Entonces, yo no sé qué esperar del Partido de la Gente, porque yo no sé qué es, qué identidad tiene. Claro, ni fachos ni comunachos. Pero resultaron ser fachos y comunachos mezclados, po. Bueno. Ese es el problema del PDG. Puede ser. Que no soy ni esto ni lo otro, compadre. Eres ambos mezclados. Tenemos uno que se fue disfrazado de Pinochet, creo que cuando comenzó. Sí. Y tenemos a otros que de carabinero. Sí, no, realmente. No sé, yo creo que tiene libertario el de carabinero. No, yo creo que tiene características de muy mal gusto. Es un partido anómalo en la historia política de Chile. Ahora, hubo un frafra de Rasuri con la UCC, la Unión de Centro-Centro. De Centro-Centro. ¿Te fijas o no? Hay ciertos. Bueno, Parisi, 20% de los votos. Marco Enrique Ominami también tuvo 20% de los votos en 2009. Hay un sector. En la primera candidatura. Sí, no. Ya. Pero hay un sector del electorado que tiene una tendencia populista. Y Parisi es capaz de reflejar aquello. Sí, preocupante. ¿Es Kast un hombre de ultraderecha? Mira, Kast pertenece a una alianza internacional de ultraderecha sin duda alguna. Yo he tenido una polémica ahí en estos días sobre este tema. Pero mira, Kast ha sido muy coherente. Siempre reconoció su amistad con Víctor Orbán. Siempre. Siempre reconoció su amistad con Donald Trump. ¿Para qué decir con Nayib Bukele en El Salvador? Con Javier Milei. Jair Bolsonaro fue su amigo personal. Sí, pues. Hoy condenado a 17 años de presidio. Por golpe de Estado, intento de golpe de Estado. 4 acciones criminales contra Trump. Lindos amigos. Bueno, entonces, tú me preguntas, José Antonio Kast es de ultraderecha. Yo digo, pertenece a un club político que es de ultraderecha en el mundo. Y el Partido Republicano, internamente, que nació hace 7 años, tiene un récord que nunca, en 7 años, ha sido perfectamente coherente. Nunca se ha sumado a un acuerdo. Nunca. ¿Nunca? Por un tema de nunca, a ninguno. Incluso la reforma previsional, votó en contra. Perdón, la Convención Constitucional, la segunda. Acuérdate que hubo un acuerdo unánime de la Comisión Experta del Partido Comunista hasta el Partido Republicano.
Y el Partido Republicano, que tenía 22 de 50 miembros, lo desechó. Entonces, la identidad del Partido Republicano está construida sobre una crítica a la derechita cobarde, pues. El Chile Vamos. Y yo creo que la derechita cobarde va a entrar pronto al gobierno, porque se van a ver sobrepasado, igual que Gabriel Boric con el Frente Amplio, que tuvo que recorrer a esa izquierda vendida para poder gobernar. Pero fíjate, yo creo que de repente Kast va a llamar a la derechita cobarde para que lo ayuden a ordenar un poco la cosa. Fíjate que Renovación Nacional y la UDI, en este gabinete, de 26 miembros, tienen un ministro cada una. 2 de 26. Sí. Más uno de Bópoli, Pancho Turraga en Cultura. Eso es Chile Vamos. De lo que queda de Bópoli, porque parece que el Tribunal Constitucional ahí... Sí, lógico. Bueno, hay 4 partidos, demócratas amarillos, Evópoli, social cristiano, que no tienen existencia legal. Es verdad. Bueno, pero te quiero decir, RN y UDI, que representan mucho, Chile Vamos tiene una importancia. Tienen 2 miembros importantes, ¿eh? Claudio Alvarado, peso pesado. José García Ruminot, bueno, de 26. Pero que son castistas, pues todos sabemos que la relación de Alvarado y de Ruminot con José Antonio Kast, fuera de lo partidista, sino que su relación personal en las derechas, era muy cercano. Pero yo celebro que estén ahí, ¿eh? Los conozco bien, son muy políticos, conocen el Parlamento, son Chile Vamos. Entonces, José Antonio Kast en lo político internacional y el Partido Republicano están cosechando un poco lo que sembraron. Digo cosechando muy temprano para hacer una evaluación, pero en el primer mes todos conocemos los problemas que ha habido de instalación. Sí, yo me he entretenido harto. Reconozco como periodista de política. No, yo estoy contento con todo lo que haga o no haga un gobierno, independiente que sea cuál sea el gobierno. Oye, mencionaste a Orbán, quiero volver un poco atrás. Sí. Yo vi algo que me llamó la atención y ¿sabes qué? Lo encontré poco correcto y no sé si corresponde. Que fue que en la cumbre de la CIPAC en Hungría, José Antonio Kast dio un mensaje de apoyo público a la candidatura de Orbán. Sale él hablando en español, traducido al húngaro, pero el detalle es que el video se grabó dentro de la moneda con las 2 banderas nacionales. Es que no era solo la bandera nacional, era la bandera que representa también al presidente de la República, porque tenía el escudo en la bandera. ¿Eso es un error diplomático? Es una anomalía absoluta. Evidentemente que es un error diplomático. ¿Por qué? Entre otras cosas porque José Antonio Kast era el presidente electo. No, ni siquiera era presidente en ejercicio. Ahora, mira tú, esta fue la tercera visita a Hungría con Víctor Orbán en los últimos años, que fue ahora, en febrero, como presidente electo. Y en la elección, acuérdate que fue J.D. Vance a nombre del presidente Trump una semana antes de la elección. A decir que había intervencionismo extranjero. Y era como, ¿pero qué hace ahí? ¿Qué hace usted ahí? Y se quedó con la cola entre las piernas, ¿no? Porque fue una derrota muy importante, y más que una derrota de Orbán, yo insisto, fue un triunfo de Europa, de la libertad, de los jóvenes, ¿no? De un país como Hungría, que siempre ha jugado un rol importante, ¿eh? Incluso en la época comunista Hungría tenía un cierto estatuto de autonomía en lo económico, por ejemplo. Entonces, bueno, yo celebro mucho la derrota de Víctor Orbán. Comparto. Celebro mucho el triunfo de Peter Magyar. Y celebro mucho que Hungría se reconozca en la Unión Europea. La Hungría de Orbán la definía muchas veces como un canal de Rusia para entrometerse y hacer más bien intromisiones en Europa. ¿Crees que hay intromisión de Rusia en Chile? No. ¿En Chile? No. O sea, no lo veo por ningún lado. Tendría que pensarlo. No lo veo. Ahora, Rusia con Orbán era más bien meter una cuña con la Unión Europea. Un vocero. Hungría, siempre bloqueaba los acuerdos unánimes, entre comillas, de la Unión Europea, incluido el último, de 90.000 millones de dólares para Ucrania. Ucrania, hay un gran libro por ahí. Ah, sí, el mío, lo pueden encontrar, todavía está a la venta. Se viene el próximo. Retomemos con Chile. Hace poco el presidente Kast presentó lo que entendemos ahora como la ley miscelánea, 40 reformas de reconstrucción. ¿No encuentra un poco exagerado hablar de reconstrucción cuando Chile sí ha visto procesos políticos y económicos de una reconstrucción verdadera, como es un terremoto con Piñera? Muy buen símil. Mira, yo encuentro que este gobierno, insisto, es muy temprano para hacer una evaluación. Sí, estamos a un mes. La mía va a ser el 1 de junio. La primera porque es la cuenta de la nación. Cuenta pública, sí. Y los primeros 90 días. Pero yo creo que este gobierno tiene, a propósito de tu pregunta, una falla estructural. ¿Cuál? ¿En qué sentido? Que es un gobierno de emergencia con un proyecto de reconstrucción económica. O sea, eso retroalimenta la idea de que Chile se está cayendo a pedazos, que hay un estado en quiebra y que no hay caja. ¿Te fijas o no? Mal diagnóstico. Porque Chile no se está cayendo a pedazos.
no hay un Estado en quiebra, y todos los economistas ya han dicho hasta el cansancio que el tema de la caja de los 47 millones de dólares en diciembre es una cuestión absolutamente irrelevante, que las clasificadoras internacionales ni computan siquiera como insumo. Entonces, yo creo que hay un error de diagnóstico y hay una forma de presentarlo, gobierno de emergencia, reconstrucción económica, porque como tú dices, cuando el país se cae a pedazos con un terremoto y un tsunami, el primer gobierno del presidente Piñera fue de reconstrucción. Fue eso, obvio, claramente. Y muy bien, ¿eh? Yo creo yo era presidente de la Democracia Cristiana y senador en ese primer gobierno, muy bien, en materia de reconstrucción. Y yo creo que la gente relaciona más eso cuando hablan de reconstrucción como algo más físico, más palpable, más tectónico. Sin duda. Entonces acá yo es como creo el sentido común. Sí, yo creo que abusan de usar la onda, hay que reconstruir el país como si se hubiese caído realmente a pedazos, como se cayó el 27F. Y en literalmente. Es que a eso no literalmente se movieron las placas, se partieron las calles, entró una ola, no, todo mal. Y no veo algo similar a eso ahora. Chile tiene pilares sólidos. Chile tiene recursos históricos, políticos, institucionales. Mira, el gobierno del presidente Boric, yo fui oposición a ese gobierno, anulé mi voto. Soy oposición a este gobierno, anulé mi voto. Yo también anulé entre Casa y Jara. Me han dado duro por hacer eso, decirlo públicamente. Así que bienvenido al club de los anulemos. Yo anulé, fui oposición, pero yo tengo que reconocer que en el gobierno del presidente Boric, más allá del planteamiento inicial de la Prodignidad, que era Partido Comunista Frente Amplio, hubo un giro socialdemócrata. Y como tú insinuabas, la incorporación del socialismo democrático de Mario Marcel, de Carolina Toá, entre otros ministros, o sea, jefe económico, jefe político del gabinete, fue muy importante, ¿no? En la perspectiva de estabilizar el país. El discurso final de Camila Vallejo, a mi juicio la mejor ministra del gobierno, del presidente Boric, el discurso de febrero fue notable. Una militante comunista en un gobierno de izquierda que dice este fue un gobierno de estabilización y sentar las bases para el crecimiento. Es bien notable. Oye, a propósito que somos del mismo equipo de votar nulo. Nos van a retar ahí. No, nos van a dar, no, prepárate los comentarios que van a salir. Pero bueno, ¿por qué no votaste por Janet Jara? Porque entiendo tus razones por no votar por José Antonio Kast. Pero ¿por qué no Janet Jara, que incluso tu ex partido, tu partido de alma, lo apoyó? Ella se decía, somos socialdemócrata, cosa que en ciencia política es incompatible ser socialdemócrata con ser comunista. Bueno, yo era presidente del partido cuando creamos la nueva mayoría, que incluyó al Partido Comunista en el gobierno. Así que yo no tengo nada anticomunista, porque la historia de la democracia cristiana de 80 años no tiene nada anticomunista. Pero ¿por qué no voté por ella? Por una sola razón, que lo conversé con ella, ahora puedo revelarlo. Bueno, tuve una larga conversación ahí en la campaña, que fue muy grato y muy interesante, porque ella es un personaje que hay que tomárselo bien en serio, igual que Camila Vallejo en lo que se refiere al Partido Comunista. Y yo le dije, mira, no creo estar revelando una infidencia, pero yo no puedo votar por ti por la definición del Partido Comunista de su 27º Congreso en enero del año pasado, ahora, de definirse como un partido marxista-leninista. Perfecto, ya, bien, no estoy solo. No puedo. Ven, no estoy solo. Ya no somos pocos, somos muchos. Ah, qué bueno. Oh, Dios mío. Estamos descubriendo nuestra pertenencia a un club. Pero que entiendan que, claro, el marxismo y el leninismo es incompatible con ser socialdemócrata, mira, es incompatible con lo que amigos, se cree e entiende de Chile. A mis amigos del Partido Comunista, que los tengo y siempre los he tenido. Bueno, la Vicaría de la Solidaridad, mi gran amigo era José Manuel Parada, uno de los degollados, y muerto en la dictadura, marzo del 85, ¿cómo se me olvidó esa fecha? Yo siempre les he dicho a los comunistas en estos días, mira, uno no puede ser marxista-leninista en la mañana y reformista en la tarde. No se puede. Eso no funciona. Digo esto porque este año hay una conferencia interna en el Partido Comunista. No es un congreso, no es un comité central, es una conferencia. Ahí se va a discutir todo. ¿Y cuándo es? Ahora, estos próximos meses. No sé la fecha. Hay que ir. Es muy interno, es una conferencia interna. Pero yo creo que ahí, todas estas personas que estamos hablando, incluyendo los 4 ministros comunistas del gobierno del presidente Boric, Janet Jara, Camila Vallejo, Jaime Gajardo, Nicolás Cataldo, son todos minoría en su partido. Sí, pues, el partido y muy criticados. No olvidemos los chats filtrados de Cariola con no me acuerdo quién. Y Daniel Jadwe, ¿cómo les dio? Es que yo no entiendo. Bueno. ¿Crees realmente que recibieron plata de Venezuela, como dijo el ex asesor de Jadwe? No creo. No creo. Yo no lo descarto. No me gusta especular. Yo no lo descarto. No tengo ninguna constancia. Uno no puede descartarlo, pero no tengo ninguna constancia. Ninguna. Ignacio Walker, ex canciller de la República. Así es.
Hemos recorrido todo. Recorrimos el mundo urbano, Ucrania, Chile, CAS, todo. Tuvimos una visión global. Oye, yo tengo Chile, un podcast también, ¿eh? Sí, no olvidemos. Mirada Internacional. Sí, Ignacio Walker partió con un canal de YouTube nuevo que se llama Mirada Internacional, cápsulas de 8 minutos, 7 minutos, distintos temas. Es un comentario semanal internacional que está en YouTube, Instagram, Spotify, X, TikTok, todo. En las plataformas, así que espero que puedan. No, en Spotify revisar. también está, así que yo encuentro bien cómodo para Spotify porque tú lo escuchás y como que te hace una idea, está pasando esto, un comentario. Ahí está el audio, claro. Claro, y está bueno para totar, para hacer un poco de cardio. Bueno, gracias a ti, Juana, un placer. No, igualmente, de verdad. Ignacio Walker, ex canciller de la República, muchas gracias por estar Encantado. acá. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también que llegaron acá, suscríbanse, compartan este video, cuéntenle a sus amigos. Nos veremos en un próximo capítulo aquí en Discrepemos. Chao, chao.